Buenos días, estamos en un nuevo capítulo de Ninus, el podcast. El día de hoy tengo el placer de estar con la doctora Norma de León, especialista en genética médica, y vamos a platicar sobre un tema muy interesante y muy importante, yo creo, en el desarrollo de nuestra sociedad, que es la integración bioemocional. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a pasar un ratico interactuando con un tema interesante, ¿verdad? Claro que sí, pues me gustaría comenzar platicando sobre qué es la integración bioemocional. Bueno, la integración bioemocional es una disciplina médica que está relacionada con el manejo de las emociones y la comprensión de la conexión que hay entre el pensamiento, la emoción y nuestras acciones. Y específicamente está muy relacionada con la epigenética conductual, es decir, con la manera en la que nos conducimos y a veces decimos yo soy así o en mi familia todos somos así y es la forma de entender cómo esa conexión y esa conducta nos puede llevar a tener determinadas situaciones, incluso de salud. De acuerdo, entonces está muy relacionada esta parte de las emociones con el bienestar físico o con la parte también mental de un niño, por ejemplo. Claro que sí, está muy relacionada con ese eje que es el pensamiento, la emoción, la acción, tanto de los papás como de los niños, porque los niños en etapas muy tempranas están desarrollando su paz emocional, es decir, están aprendiendo y comprendiendo cómo se expresan emocionalmente. Como papás, ¿cómo podríamos ayudar a nuestros hijos para que conozcan esas emociones, para que entiendan cómo se sienten y de alguna manera también como papás entenderlos a ellos y conocernos nosotros? Muy buenísima pregunta. Realmente el primer trabajo, y sobre todo en las edades más tempranas de la vida, por debajo de los 7 años, cuando el niño no ha estructurado su yo todavía, el papá o los papás deben trabajar mucho en la parte emocional. Y hago un paréntesis en esto porque todas las generaciones han tenido diferentes misiones y diferentes formas de conducirse y diferentes paths emocionales y también entre las familias hay formas de afrontar situaciones de la vida con determinadas emociones, ¿no? Entonces, el primer trabajo, sobre todo cuando el niño es pequeño, está muy relacionado a los papás, a que los papás nos entendamos cómo funcionamos. Pero desde muy temprano se pueden enseñar a los niños también a reconocer cómo, sobre todo las emociones básicas, ¿no? Cómo se están sintiendo y en ese sentido sé que en las escuelas se está haciendo algún trabajo relacionado con esto, con algunas materias que desde edades muy tempranas los van enseñando a reconocer si están enojados, si están tristes, si tienen miedo y a expresar estas emociones. Entonces creo que el trabajo es dual. Papás, niños, incluso diría globalmente, familia, porque todo eso hace cambios sociales. Tiene de alguna manera entonces un beneficio importante en la sociedad. Y sí, de manera personal lo he vivido como mamá, que también he visto en la escuela que tienen ciertas herramientas en donde pueden ellos determinar si están felices, si están tristes, cuando están enojados. Y de alguna manera es un proceso en el que también van aprendiendo a manejarlo. A nivel de cuestión médica, ¿hay alguna herramienta también que pudiera ayudarnos? Bueno, desde el punto de vista médico, aplicamos en nuestras consultas como una especie de sistema, que es lo que aprendimos dentro de esta materia, ¿no? Que es una materia avalada por la escuela médica, donde se aplica un esquema para empezar a entender desde mi pensamiento, el sentimiento, la emoción que se genera y la acción que tomo, porque a través de eso logramos reconocer qué hacemos en automático. Entonces, sí hay una metodología para trabajar, hay una metodología específica para trabajar conflictos. Entonces, desde la esfera médica, primero debemos lograr que muchos médicos también más se sumen al reconocimiento del PAD emocional en la importancia que tiene la enfermedad, no solamente como consecuencia de la enfermedad, sino también como causa de la enfermedad. Y aprender al menos herramientas básicas para poderle dar elementos a las personas para que puedan trabajar con sus emociones y puedan liberar incluso conflictos que muchas veces vienen desde la infancia, incluso a veces vienen
desde el transgeneracional, que es una parte muy, muy interesante que trabajamos desde el punto de vista genético, ¿no? Es decir, cómo heredamos a veces formas de conducirnos que también tuvieron nuestros ancestros por determinadas situaciones que ocurrieron en su tiempo. Y hay formas en las que nos llega esa información por transmisión verbal, a veces nos llega también por una transmisión que verdaderamente es genética, epigenética, donde hay estudios muy interesantes relacionados, por ejemplo, con los olores muy intensos que mueven determinadas conductas, con, bueno, diferentes anclajes. Entonces, básicamente el trabajo médico está dirigido a ilustrar a la persona para que aprenda a identificar no solamente qué está pensando, qué está sintiendo, qué emoción está viviendo, sino también a conectarse con algún detonante que no podemos identificar conscientemente, es decir, las acciones que están movidas por situaciones inconscientes. Entonces aquí es donde creo que el trabajo médico, que era lo que me preguntabas, tiene una gran importancia, es ilustrarlo, enseñarlo, adiestrarlo al reconocimiento, no solamente de la emoción, sino también de cuáles son los detonantes, cuáles son las acciones y, por supuesto, a generar nuevos hábitos, porque muchas veces estas situaciones emocionales que están como cuando vamos en el auto y frenamos aunque no veamos la luz roja, es decir, el inconsciente está ya listo para dar una respuesta y es como una especie de hábito. Entonces hay que aprender a desaprender y reentrenarnos. Y esto hoy en día es muy útil porque las misiones de cada generación han cambiado. Y eso es muy interesante que cada papá lo pueda reconocer para que no se use la humillación o la comparación con en mis tiempos yo hacía esto. Cada época es diferente y tiene demandas diferentes. Entonces, pudiéramos decir que de alguna manera las emociones se heredan o se aprenden. Sí, hay una gran parte que es aprendida y esa parte que es aprendida es totalmente inconsciente. El niño tiene un aprendizaje imitativo en las primeras etapas de la vida, antes de estructurar su yo, que es a partir de los 7 años, es decir, hasta los 3 años vive prácticamente en piloto automático, diríamos, como captando todo lo que las actitudes, las formas, los tonos de voz y así entiende el pad emocional de sus papás, de sus abuelos. Entonces sí es transmisible, diríamos, por muchas vías, pero de lo que me preguntabas, por ejemplo, la parte de heredadas, sí se sabe que existen determinadas situaciones que se han vivido en ancestros que tienen una forma de llegar hacia las generaciones siguientes y en ratones hay estudios interesantísimos. Por ejemplo, se agarra un ratoncito, se le pone un estímulo de miedo, se le asocia con un olor y a la 5ª generación se le pone el olor y el ratón corre, es decir, lo cual quiere decir que ahí se estudia el bulbo olfatorio y tiene más receptores para ese olor, lo cual quiere decir que eso deja epigenéticamente una memoria que de alguna manera también puede llegar a las generaciones siguientes. Es decir, eso no es nada místico, eso es algo biológico que está todavía en investigación, pero que no podemos depreciar ni demeritar. Es por eso que muchas veces trabajamos desde la metodología también con la programación que hemos tenido en la primera infancia, sobre todo cuando no recordamos qué pasó con nuestros papás y entonces preguntamos qué pasó en el parto, qué pasó en los primeros 3 años de vida a los papás, porque los niños desconocen eso y como niños desconocemos eso y perfectamente podemos tener un anclaje relacionado con una forma de conducirnos que pudiera estar explicada en esa etapa de la vida. Pero más allá de eso, que era lo que me preguntabas, también nos pueden llegar esas, como diríamos, luces de lo que han vivido las generaciones anteriores en forma lo mismo de historias que también de alguna manera en nuestro ADN. Porque sí es cierto que cuando vivimos o generamos un hábito determinado y una forma de conducirnos o de expresarnos determinada, eso también genera que se produzcan determinadas hormonas con más frecuencia, que se enciendan genes y que se apaguen otros que no usamos. Eso es epigenética. Entonces eso sí podemos cambiarlo, ¿ok? Aunque podamos entender que viene de nuestros ancestros, sí podemos hacer un proceso consciente y tomar una actitud diferente, solo que hay que aprender también el nuevo hábito.
Entonces no es algo místico y mágico como a veces Se cree, ¿no? Es decir, hay personas que a veces acuden y quieren al instante ver un cambio, a veces hasta se enojan consigo mismos porque continúan en el mismo proceso. Sin embargo, esto es un proceso adaptativo de reconocimiento, de búsqueda de una solución y de generación de un hábito diferente. Y qué importante es conocer esto porque podemos transmitir cosas a nuestros hijos y me imagino, comentabas que las misiones de las generaciones son diferentes y eso debe de representar un choque. Si están viendo ciertas emociones o ciertas actitudes en los papás, los niños, y el mundo actual les invita a otra cosa o necesita de otras actitudes, pues eso me imagino que representa un choque. No sé si en cuestión personal, en pacientes o alguna experiencia que nos pudieras comentar respecto a este tipo de conflictos o choques que se Esa pueden pregunta generar. también está, o ese comentario también está excelente. Es así como lo has dicho, es decir, cada generación ha tenido una misión diferente y hay que estar también muy conscientes de que cada territorio tiene una forma, diríamos, inconsciente de proyectarse. ¿Y qué quiere decir esto? Es decir, que lo que va pasando socialmente también tiene una influencia en la forma en la que las personas nos conducimos y usamos ese pad emocional. Y específicamente en esta zona de México ocurrió la Guerra Cristera en el mundo entero, entre 1910 y 1946 fue la etapa de la generación del silencio, es decir, fue una generación que vivió guerras en el mundo entero, acá se vivió la Cristera específicamente, y ¿eso qué genera? Eso genera que las personas en esa generación se centren solamente en la supervivencia, es decir, salvar la vida es la misión más importante. Y ahí ocurre también una castración emocional. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, tengo que callar si estoy triste, tengo que callar si tengo miedo, tengo que callar si tengo una aversión o una repulsión por esta situación. ¿Por qué? Porque tengo que mostrarme fuerte y valiente para sobrevivir. Y eso es algo que es la misión de esa generación. La generación siguiente, que son los boomers del 46 al 64 en México, tuvieron unas características un poco especiales porque a la vez son una generación que recibe como herencia trabajo, 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 trabajo. El amor solamente lo dan a través de ¿qué? De los bienes, del servicio, de que en mi casa el hombre no falte, provea, y la mujer al servicio de sus hijos, de su familia. Esa generación tuvo la misión de generar una seguridad para su clan. Entonces, la generación siguiente, que es la generación X de 1964, y hay quienes la ponen hasta el 82 aproximadamente, que empiezan los millennials, fue una generación centrada en la superación y en aprender a dar el afecto de otra manera. ¿Por qué? Porque ¿qué habían recibido de sus padres? Bueno, en la generación boomer, la seguridad se garantizó a través del trabajo, pero fue una consagración al trabajo, a cualquier trabajo, a la entrega, al servicio de los otros. Sin embargo, probablemente faltó tiempo para la familia. Entonces, esta generación X hace lo que faltó a la generación anterior, sin embargo, se centra en la superación. ¿Por qué se centra en la superación? Porque en la generación boomer, quien tuvo profesión fue muy exitoso. Y tuvo. Entonces los padres garantizan a sus hijos que estudien. Y entonces la generación X no paramos de estudiar. Yo soy de esa generación. Es decir, siempre andamos buscando nuevas experiencias, siempre en pro de tener un nivel educacional y un nivel conductual y un nivel diferente. Eso no hace menos a los millennials, porque los millennials nacen ya con tecnología. Y de esa manera, esta generación millennial trae otro chip. Los centennial también van más por el reconocimiento, por la autorrealización, tienen recompensas, les gustan las recompensas inmediatas, son muy sociales, pero de otra manera, no con el contacto físico, sino con el contacto a través de el medio que tienen, que es su celular, es su computadora. Entonces traen otra forma de relacionarse, no es mejor ni peor, es como tú decías, son las exigencias de su tiempo. Entonces yo como madre puedo darle a mis hijos determinada educación, pero ellos son hijos de su tiempo, no les puedo quitar tampoco el celular, se los tengo que dosificar para que aprendan, para que se incluyan en su generación. Entonces, hacer juicios sobre lo que cada generación ha tenido como misión es algo que impide que a veces que nuestros hijos desarrollen un contacto con su emocionalidad sano, porque generalmente usamos la comparación. En mis tiempos, en mi
Y ahí eso lleva a que los chicos de generaciones más actuales sientan que no están a la altura. Y esto genera también problemas de autoestima. Entonces, no sé si con esto respondo tu pregunta, Sí. pero a la larga yo creo que lo primero que tenemos que observar es qué tiempo nos tocó, qué heredamos como forma de conducta, como forma de solventar conflictos, porque generalmente, y eso sí es una herencia que se trae acá de la guerra, generalmente se va al enojo, supuestamente coraje. Se muestra una fuerza, una valentía, no pasa nada, échale ganas, y eso no es lo que las generaciones actuales requieren para entenderse. Las generaciones más nuevas están haciendo un trabajo, yo creo que encomiable, en esto que es sacar ese sistema emocional. Y millennial y centennial te dicen, mi terapia es parte de mi canasta básica. Y nuestros abuelos y nuestros padres creen que es para locos. Sí, Entonces, no obviamente, darle un lugar al sistema emocional, incluso, y estoy diciendo algo un poquito más profundo, dentro del ámbito médico, es una tarea para este siglo. Porque el reconocimiento en determinadas enfermedades de que es la emoción la que está ligada a el proceso de la enfermedad ya está ocurriendo. Sin embargo, creo que hay que visualizarlo más, porque no es solamente, por ejemplo, en el intestino irritable, donde no existe en las situaciones mentales específicamente, sino es también en otras cosas más sencillas, como por ejemplo que nos duele el estómago un día y que durante una comida se platicó a lo mejor un tema determinado y no nos dimos cuenta y justamente no hicimos consciente que la emoción que nos estaba generando eso que estaba platicando me dio un coraje interior que no pude expresar y por supuesto voy a tener un dolor de estómago o una mala digestión. Entonces, esa parte, darle sentido a eso puede ayudar muchísimo a los papás para la educación de estas nuevas generaciones, que no es la misma que nosotros recibimos. Y muchas veces escucho en comentarios, el respeto que yo le tenía a mi mamá, no le tenías respeto, le tenías miedo. Porque mamá o papá no hacían que los respetaras, intimidaban o humillaban o castigaban o comparaban o distorsionaban la información. Y eso que has recibido no es algo que debes legar a los que vienen, porque ¿sabes qué? Los que vienen lo reconocen inmediatamente. ¿Y sabes qué hacen? Se separan, porque no es lo que quieren recibir. Entonces, es algo que creo que hay que aprender. Y como médico, a mí me ha tocado, por supuesto, trabajo en la genética y justamente entro en este campo de la epigenética conductual, primero porque me llama mucho la atención, ¿no? Y porque llega un momento en el que uno busca explicaciones para cosas que no las tienes dentro de tu práctica médica y no te las dice un libro cuando te lees la fisiopatología de una enfermedad, pero todas las diabetes tienen una situación emocional que las detona, todas. Al menos una, ¿ok? Y entonces cuando ya entras en ese campo de ese misterio de buscar la etiología, que es a lo que me dedico, ¿no? La causa, el por qué, el qué había detrás del gen, también tienes que manejar un ser que va a recibir una noticia difícil, que genera un duelo, que cambia su vida y que tiene que aprender nuevos hábitos para poderse relacionar con eso que está recibiendo, ya sea la noticia de tener un hijo con síndrome de Down, un hijo con una discapacidad, y son noticias difíciles. Entonces, eso fue una gran motivación para buscar cómo ayudo no solamente a que esta persona reciba esta noticia con la que tiene que vivir toda la vida porque es una condición de vida, y cómo le aliviano también su camino para que pueda manejar todo lo que emocionalmente está viviendo. En eso tenemos a los psicólogos, pero también como médicos necesitamos herramientas porque se nos dan situaciones muy complejas en consulta, ¿no? Y esto creo que fue o ha sido el punto básico para el desarrollo de toda esta materia, diríamos, ¿no? Que es ya empezar a entender la emoción, no solamente cómo se expresa en tu cuerpo, sino también cómo creaste ese camino, de dónde viene, de dónde la capté emocionalmente o de dónde vino en mi familia. Y ahí hay soluciones. Esa es la parte más interesante, que las soluciones las tenemos dentro de nosotros mismos y las podemos ver muy bien a través de los otros, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces es algo muy interesante, muy bonito.
Entonces, la integración bioemocional como disciplina que hablábamos nos ayuda entonces a entender esa parte de esas emociones, de dónde vienen, cómo las manejo, pero también por lo que veo a entender o a reconocer ciertas enfermedades. Sí, por Está supuesto. completamente relacionado una cosa Sí. con la otra. Podríamos trabajar desde un conflicto que se está presentando en la vida cotidiana y podemos ir reconociendo cómo estoy afrontando, porque aquí casi siempre se enfrenta y no se afronta, ¿ok? ¿Cómo estoy afrontando ese conflicto? ¿Cómo estoy dando la cara ante ese conflicto? Ver cómo desde niño, a lo mejor en el momento en el que eso se empezó a gestar y yo empecé a aprender eso como solución, pero no me da resultado. Y ver cómo mi abuelo o mi bisabuelo vivió algo muy parecido y dio una solución para su tiempo determinada y yo puedo tener otra solución para ese conflicto. Y podemos entrar por ahí, podemos entrar por un síntoma clínico, podemos entrar por una enfermedad que se está presentando en ese momento de la vida. Incluso, por ejemplo, el sistema osteomioarticular dice muchísimo. ¿Qué pasa con una rodilla? ¿Qué pasa con un pie? ¿Qué pasa con un hombro? Y en esta metodología hay también una integración de saberes que están relacionados con estudios previos, ¿no? De cómo cada parte del cuerpo tiene también una relación inconsciente con un simbolismo. Y por ahí a veces podemos entender o preguntar acerca de qué conflicto pudieras estar viviendo con esto, y ayuda o contribuye a que esa enfermedad o esa situación que se está presentando hoy en el cuerpo tenga una dualidad de solución, es decir, un tratamiento médico y un trabajo emocional que favorece que ese proceso camine hacia una solución más rápida y más eficaz. Entonces también ayuda de alguna manera a recuperar la salud más pronto. Por supuesto, por supuesto. Todo lo que vivimos tiene, si no una causa, también una consecuencia emocional. Entonces, se vale por cualquiera de las dos vías. Se vale revisar la consecuencia, la actitud y la causa. Muy bien. ¿Alguna recomendación para los padres? ¿Alguna herramienta? ¿El juego, por ejemplo, pudiera ayudar en esta Muchísimo. parte? Hay juegos específicos. Platicabas que tu hija, por ejemplo, juega con el monstruo, ¿cómo es? El monstruo De de colores. colores. Hay una película también que Sí. se llama Intensamente, que se les recomiendo muchísimo a los papás, que la vean conjuntamente con sus hijos y que empiecen a tener ese diálogo, cómo te sientes, qué te hace sentir esto, porque eso no es verse débil, eso es integrarse y Sí. verse como un ser humano que en su mayoría, y te voy a confesar ahí un secreto, en su mayoría, todas estas personas que vemos que muestran mucho coraje y mucha entereza y mucha fuerza, están poniendo solamente hacia afuera el enojo, disfrazando sus miedos, disfrazando sus tristezas, disfrazando todo lo que debajo de esa supuesta fortaleza y entereza hay. Por eso te digo que te confieso un secreto. Y eso es un trabajo que hay que hacer desde el niño, los padres, los abuelos, porque esos que son los abuelos hoy pertenecen a la generación boomer o todavía quedan de la generación del silencio. Y saben cómo les decimos desde el punto de vista emocional a ellos, la generación del cemento, porque creen que lo que hicieron estuvo correcto y que todavía sigue estando correcto y que sigue siendo la solución para las situaciones de este tiempo. Y eso puede ser útil en determinado momento, pero hay que elegir las batallas. Claro. Hay que elegir los momentos donde verdaderamente puedo mostrar mi enojo y no son todos. Sí, Enojo, bueno, coraje. y a veces no es fácil, pero Por eso lo que bueno, les recomiendo es eso, es interactúen con sus hijos, jueguen con sus hijos, pregúntenle a sus hijos, escuchen a sus hijos. Esta mismo que comentabas, es muy útil que comiencen ya a decirle, bueno, cuando te sientas enojado, puedes expresarlo, cuando te sientas triste, puedes expresarlo, se vale llorar. No eres débil porque lloras, eres fuerte porque eres capaz de confesar que hay algo en ti humano. Entonces, es algo a lo mejor paradójico, ¿no? Porque a veces en las escuelas que nos han enseñado, por ejemplo, de los héroes, se idealizan, se ponen solamente sus características positivas y a veces no se habla que esa persona es humana y que tuvo determinadas supuestas debilidades. Las cuales no fueron debilidades, fueron sencillamente contrastes, porque somos seres
biológicos y reconocer el sistema emocional, mejora todo. Podría decir que existe ya incluso reconocida una interacción importante entre el sistema emocional, el sistema inmunológico, el sistema intestinal, el eje intestino-cerebro, que se sabe que hoy, cuando no ando bien de la panza, puedo tener actitudes que no me pueda explicar. ¿Por qué? Porque hay sustancias que se producen en el intestino cuando va más lento y el cerebro se entera. Entonces, con los niños son maravilla. Los niños son moldeables, los niños son captan rápidamente todo esto. Y un detalle, con los niños hay que cuidar lo que ven, hay que cuidar con quienes juegan, con quienes se relacionan por la parte donde no los estamos observando, cuando no los estamos observando, porque su ingenuidad también puede ser presa o víctima de determinadas situaciones a las que están expuestos. Entonces hay que ser muy observadores. Si el niño se pone tímido, si el niño se recoge, y que hablen. Porque una de las cosas que ayuda a sanar emocionalmente las situaciones vividas dentro de la familia es justamente que se abra ese tema, que se hable de eso, que se muestre emocionalmente que se ha vivido. Entonces, por cualquier vía que sea, el juego, una peli, un rato de compartir juntos, incluso a veces a través de los regalos que le hacemos a nuestros hijos, ¿ok? Regalar cosas que puedan hacerlos interactuar, juegos de mesa, para que se puedan empapar y observar conductualmente a sus hijos, también de alguna manera para que puedan ser integrados a su tiempo y no necesariamente un clon del clan. Un clon emocional del clan. No el reflejo o espejo de mamá o papá. Exactamente, tienen que ser ellos mismos, tienen que agarrar lo mejor de cada uno y con esos aprendizajes superarlos, mejorarlos, adaptarlos a su tiempo. Esa es una de las cosas interesantes también, porque hay familias donde no se permite. No se permite hablar ni hablar, ni que la generación siguiente supere a la anterior. ¡Uf! Eso también existe. Es decir, hay muchas cosas en este tema que podríamos sacarle mucho filo, estuviéramos hablando mucho tiempo sobre esto, pero en realidad yo creo que los papás, el mensaje más importante es acérquense a sus hijos, escuchen a sus hijos, no solamente lo que dicen, sino observen cómo se comportan, porque esto les va a dar mucha luz en su educación. La educación hoy básicamente es emocional. La educación, diríamos que académica, a un clic la tienen. Porque antes teníamos que revisar una enciclopedia, cuántos tomos, qué tiempo, una biblioteca, y ahorita está a un clic. Ellos son una generación de inmediatez y hay que reconocer cómo se están sintiendo. Si no, se nos va la onda, como se dice acá. Claro, qué importante reconocer en este tema que somos un todo, que nuestras emociones influyen absolutamente en todo, en cuestión de salud, en cómo nos comportamos y pues que lo más importante veo que es conocernos y reconocernos y que hay herramientas para ello. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos este tema que creo que es de gran utilidad y que es básico para nuestra sociedad, para nuestros niños. Entonces, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y voy a cerrar con algo que yo tengo una serie ahí de cursos preparados, ¿no? Y el título es Conócete, Conéctate y Reprográmate. A la vez que haces ese ejercicio, creo que ya no estamos viviendo en el piloto automático. Podemos elegir nuestras acciones y podemos elegir el curso de nuestra vida. Excelente recomendación. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.